Introducción. Perú ha estado sumido en una crisis política desde diciembre, con protestas sociales masivas que provocaron abusos contra los derechos humanos y una escalada de violencia. Además, el accionar de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas del Perú fue desmedido e innecesario, con uso inapropiado de armas de fuego, gases lacrimógenos, entre otros. También ha habido masacres, allanamientos de viviendas y detenciones arbitrarias de cientos de personas. Hemos visto casos de este tipo en protestas anteriores, donde la policía viola los derechos de las personas amenazando su vida, integridad personal, libertad de expresión y seguridad física. El objetivo de las manifestaciones es que se escuchen sus voces y opiniones y que no se violen los derechos. Las autoridades deben utilizar todos los recursos disponibles para proteger la vida y la integridad de todas las personas. Por ello nos surgen las siguientes preguntas. ¿Los policías y militares debieron actuar de manera inadecuada? ¿Cuál sería la estrategia para que no se siga violando los derechos humanos? Desde nuestro punto de vista, consideramos que los policías y militares debieron ser sancionados por su mal accionar en contra de los protestantes y activar una buena estrategia para defender los derechos humanos. Por lo tanto, en base a la pregunta se desarrollarán nuestros siguientes argumentos y puntos que nos permitirán descubrir excelentes conclusiones. Le voy a hablar del argumento uno en base a la pregunta de controversia. La situación de crisis política derivó en levantamientos populares y enfrentamientos de violaciones entre policías y manifestantes. Dada la circunstancia, discrepamos por qué optaron por la agresión en perjuicio de quienes no participaron en la manifestación, ya que por ninguna de las partes se avala la violación. Además, es válido acotar que los policías y militares reciben órdenes por los altos mandos del Congreso. Por esto, que manifiesta que los funcionarios estatales hicieron uso excesivo y arbitrarias de las fuerzas de la ciudad, lo que generaría graves violaciones de los derechos humanos de los manifestantes y de terceras personas. Eso nos puede decir el comercio. Se descarta que el objetivo del pleno disfrute de los derechos humanos significa que nadie debe ser objeto de violaciones de los derechos. Con respecto a las citas, es parte de los derechos humanos proteger y salvaguardar la ciudadanía. Según el Comité de Derechos Humanos de la ONU, nos manifiesta que la privación arbitraria y la vida por parte de agentes estatales es un asunto de suma gravedad. La obligación de proteger el derecho a la vida también requiere de los estados que investiguen y juzguen los posibles casos de privacidad ilícita, sanciones de los responsables, proporcionar una reparación integral. Se solicita llevar a cabo una investigación exhaustiva y efectiva de los derechos conduciendo a la muerte, sanciones penales, sanciones administrativas para todos los responsables, así como la reparación integral de los daños causados a los familiares de las víctimas. A continuación, con lo mencionado, ahora se comentará sobre el argumento 2. Cuando se ha presenciado alguna protesta o huelga, se ha visto que siempre termina en violencia, muerte o alguna desgracia entre los mismos protestantes y policías. Eso se debe que no se obtiene alguna medida de contingencia para poder salvaguardar la vida de la población y el orden público. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos expresa que se habrían presentado situaciones de uso excesivo e indiscriminación de la fuerza por parte de las agentes del Estado, que habrían resultado en graves violaciones de derechos humanos en contra, tanto de participantes en los enfrentamientos dentro del perímetro del aeropuerto, en donde las fuerzas de seguridad fueron atacadas con piedras, palos y fuegos pirotécnicos. Por ello se debió proponer al Estado trabajar activamente con, con, las, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los organismos regionales y los estados miembros individuales para demostrar que la protección y promoción de los derechos humanos pueden ayudar a prevenir y gestionar los conflictos y aumentar la eficiencia de la paz post-conflicto. Con este fin monitoreamos la implementación de estrategias relevantes. Brindaremos asesoramiento sobre lo que se necesita para garantizar la protección efectiva de los derechos humanos y brindaremos orientación sobre cómo integrar funcionalmente los derechos humanos en la prevención y la consolidación de la paz. Brindaremos capacitación, orientación operativa y asesoramiento técnico. También se puede tener en cuenta que entre lo más importante se encuentra el desarrollo e implementación de una verdadera estrategia de diálogo con enfoque nacional y territorial en los más altos niveles del Estado y un diálogo entre todos los poderes y niveles del poder político y ejecutivo, específicamente político y administrativo. Se puede escuchar las opiniones del sector público y ejecutivo, especialmente político. En este caso, los más afectados por la discriminación histórica, social y estructural en el país.
En base a lo anterior, concluimos que la gran mayoría de manifestaciones se deben a nuestra crisis política. Estas manifestaciones llegan al extremo de la violencia, incluso han llegado a causar la muerte de 2 estudiantes. Eh, no se sabe aún cómo fue el motivo, si fueron la orden del Ministerio del Interior de esperar los perdigones o fueron la orden de los jefes inmediatos que se encontraban en la marcha. Sin embargo, podemos observar que los policías no cuentan con el manejo y la capacitación suficiente para poder calmar estas situaciones. La inadecuada manera de actuar de los policías generan que esta marcha se vuelva mucho más violenta, puesto que los policías sabemos que ellos y los militares, su principal accionar es proteger el derecho de cada uno de nosotros y velar por nuestra integridad física y psicológica. Y no lo hacen, generan mucho más violencia, atacan. Es por ello que para salvaguardar la vida de la población se deben realizar estrategias de diálogo entre el gobierno y los manifestantes, pues solamente marchan para ser escuchados, para que tengan un derecho o puedan opinar de lo que pasa en nuestra realidad. Otra implementación para prevenir estas marchas agresivas es capacitar y orientar al personal policial, ya que ellos son los encargados de garantizar la protección efectiva de los derechos humanos de los protestantes, prevenir y gestionar los conflictos y aumentar la eficacia de la paz post-conflictos. Es parte de una estrategia a largo plazo, pues así podremos evitar que estas marchas se tornen violentas, incluso acabar con la muerte de nosotros. La violación de los derechos humanos en el contexto de las protestas en Perú es un tema preocupante que merece una profunda reflexión. Es importante destacar que los derechos humanos son universales e inalienables y deben ser respetados en todo momento, incluso durante situaciones de protesta. En un sistema democrático, las protestas pacíficas son una forma legítima de expresión y participación ciudadana. Sin embargo, cuando las protestas se toman violentas, tanto los manifestantes como las fuerzas de seguridad deben actuar con responsabilidad y respeto a los derechos fundamentales. Uno de los principales derechos humanos que se ve afectado a las protestas es el derecho a la vida y a la integridad física. Es fundamental que las fuerzas de seguridad eviten el uso excesivo de la fuerza y garanticen la seguridad de todas las personas involucradas, tanto manifestantes como agentes del orden. La violencia indiscriminada o el uso desproporcionado de la fuerza por parte de las autoridades es inaceptable y debe ser condenada. Además, es esencial proteger la libertad de expresión y el derecho a la información durante las protestas. Los periodistas y los ciudadanos tienen el derecho de documentar y definir lo que sucede en las manifestaciones, siempre y cuando lo hagan de manera pacífica y respetando los derechos humanos. Cualquier forma de censura, represión o violencia contra los medios de comunicación o los ciudadanos que ejercen su derecho a la vida, libre expresión, es una violación a los derechos humanos. Muchas gracias.